Gracias a Dios, su obra avanza, ¿no? Avanza, gloria al Señor por eso, y seguirá avanzando, dice mi hermana, sí. Bueno, gracias a Dios vamos a compartir la palabra, también un saludo, ya estamos conectados en la transmisión, para las personas que nos siguen en la transmisión, varios hermanos nuestros están en otras, de la época en que estuve, sé que están en otras naciones, un saludo para ellos, aquí desde Bucaramanga, su casa, su iglesia, un gozo estar en esta mañana. Y bueno, gracias a Dios tenemos estas bondades de la tecnología, ¿no? Nos podemos conectar, podemos seguir la palabra. Bueno, mis hermanos, yo les invito, vamos a el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer allí varios versículos sobre la historia de un rey, del rey Josafat, que trae grandes enseñanzas para nuestra vida. Entonces, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, vamos a leer, dice la palabra: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba allí Yahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asad, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis,
ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, parados, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coret para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, y así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y el 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas, a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y pedirle que Él nos hable. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Gracias por la vida de cada hermano, cada hermana. Gracias por nuestros hermanos que nos siguen a través de la transmisión. Hoy colocamos delante de ti esta palabra. Suplicamos tu ayuda, tu gracia, tu bendición, que a través de ella tú traigas crecimiento, edificación y bendición a nuestra vida. Disponemos nuestro corazón delante de ti, te damos gracias y oramos en el nombre que es sobre todo nombre y delante del cual se doblará toda rodilla, el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro amado, nuestro precioso Señor, nuestro Salvador.
Amén. Bueno, mis hermanos, esta es una historia bien interesante y es la historia del rey Josafat cuando se enfrentó a unos enemigos poderosos. Aquí dice que se unieron varios pueblos, varias naciones, no era una sola, eran varios. Habla de los moabitas y los amonitas. No sé si ese nombre les es familiar. Ellos eran los descendientes de Lot. Eran, si ustedes recuerdan aquella historia de después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot huyó con sus hijas, ¿verdad? Su esposa miró y se convirtió en una estatua de sal. Y estas muchachas bastante inquietas dicen: no hay hombres con los que podamos tener hijos. Emborrachan a su papá, cometen un incesto y fruto de ese incesto nacen estos dos niños, estos dos pueblos que tradicionalmente fueron enemigos de Israel. Aunque eran pueblos parientes, porque Lot, que era Lot de Abraham, ¿recuerdan? Sobrino. Y estos pueblos, aunque tenían un nexo de familia con Israel, fueron tradicionalmente sus enemigos y se unieron con otros pueblos. Dice aquí la palabra, con los de Siria, con los del otro lado del mar, y tenían un solo propósito: destruir a la nación de Judá. Y la nación de Judá estaba en una condición de inferioridad terrible. El rey expresa claramente que ellos no podían hacer absolutamente nada. Estaban totalmente desprotegidos. Y esto se parece a circunstancias de nuestra vida en la que enfrentamos problemas y dificultades que aparentemente, humanamente, no tienen solución. Yo no sé si usted lo ha vivido, yo lo he vivido, circunstancias en las que usted dice: Señor, yo no sé qué hacer, no tengo fuerzas, no tengo capacidad, se me sale de las manos este problema, y si tú no actúas a mi favor, yo no podré hacer nada. Hay tantas situaciones que hemos vivido, situaciones de enfermedad, crisis económica, hoy en día problemas familiares, problemas en los hogares, violencia, tantas cosas. Y hay momentos en los que usted dice: Señor, yo no sé qué voy a hacer, yo no veo una solución, solo tú puedes ayudarme. Y Josafat y su pueblo estaban enfrentando una situación así. Y la historia de este rey y de esta nación nos deja grandes enseñanzas. De este pasaje que hemos leído, y es un pasaje que siempre ha ministrado mi vida, y en lo particular recuerdo un momento en que estaba viviendo una situación así. Yo no veía una salida, y Dios me lleva allí y me habla a mi corazón. Por eso me encanta este pasaje. Y Dios, en medio de la situación que estaba viviendo, trajo esperanza a mi corazón. Encontré allí una respuesta de Dios, porque me levanté cargado, estresado. Señor, ¿qué voy a hacer? No veía cómo solucionar esta situación. Y Dios habló a mi vida a través de esta enseñanza. Entonces, de allí podemos extraer varias enseñanzas. La primera de ellas es que el pueblo, liderado por el rey, buscó a Dios y se humilló ante su presencia. Fue lo primero que hicieron allí. Acá dice acá el versículo 3: entonces tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Ellos entendieron algo, que dependían de Dios y no de la ayuda de los seres humanos. A veces nosotros, cuando nos enfrentamos a situaciones complejas, ponemos la esperanza en una persona. Es decir, tengo una deuda, por decir algo, y no tengo cómo pagarla, y alguien me dice: no, Juan José, no se preocupe, yo le presto, yo le ayudo, yo le colaboro. Y uno muchas veces deposita su confianza
en seres humanos que nos pueden fallar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos enfrentando una situación como la de este rey y su pueblo, una situación en la que no hay solución, es confiar en Dios, buscar a Dios. Es lo primero que usted y yo debemos hacer. A veces buscamos consejo de otra persona y no está mal que usted busque consejo, pero antes de buscar la ayuda en otra persona, busque a Dios. Algo que marcó mi vida, que me enseñó un pastor en mi infancia, él decía: cuando usted tenga un problema, vaya primero a Dios, doble su rodilla, humíllese ante Él, llévele esa circunstancia, dígale: Señor, yo estoy aquí delante de ti. Eso fue lo primero que hizo el rey Josafat. No, en estos tiempos, generalmente los reyes buscaban hacer alianzas con otros pueblos. Es decir, cuando se sentían amenazados por un pueblo enemigo, ¿qué hacían? Buscaban aliarse con otro que los ayudase. Y este fue el caso, por ejemplo, del rey Asa. Ahí cerquita, libro de Crónicas 16, 1 al 3, es una situación parecida. Segundo libro de Crónicas 16, 1 al 3 dice: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa, miren lo que hizo Asa: la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Entonces, este rey Asa, que era el abuelo de Josafat, ante una situación similar, que hizo, se alió, buscó una alianza con un pueblo pagano. Es decir, llevando esa situación a nuestra realidad y tomando la frase del comercial de la vivienda, si recuerdan, buscó en el lugar equivocado. Buscó ayuda, estaba en el lugar equivocado. El lugar correcto, siempre que enfrentamos una situación de dificultad, es buscar ¿a quién? A Dios. Lo cual no quiere decir que otras personas no nos puedan ayudar, pero lo importante es que en primera instancia busquemos ¿a quién? A Dios. Antes de que usted tome cualquier decisión, mis hermanos, mis hermanas, hay momentos trascendentales en nuestra vida en el que tenemos que tomar una decisión. Cuando usted vaya a tomar una decisión, vaya primero a la presencia de Dios. Dígale: Señor, aquí estoy delante de ti, necesito tu ayuda, dame sabiduría. Sabe que a veces en momentos de angustia nos apresuramos y tomamos decisiones equivocadas, decisiones incorrectas, que muchas veces terminan empeorando la situación. Y en el caso del rey Asa, si seguimos leyendo la historia, en esa alianza que hizo más adelante, esa alianza con el rey pagano solamente le trajo problemas y dificultades a él y a su pueblo. Decisiones apresuradas en momentos de dificultad pueden traernos grandes problemas y llevarnos a consecuencias inimaginables. Terminamos empeorando la situación porque no hicimos lo que teníamos que hacer, que era ir a la presencia de Dios, buscar su guía. Entonces, aunque obviamente necesitamos en algunas circunstancias de la ayuda de otras personas, primero que todo vayamos ¿a dónde? A Dios. Vayamos a Dios. Salmo 121, ¿alguien lo recuerda? ¿Qué dice? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De quién viene?
que hizo los cielos y la tierra. De Él viene nuestro socorro. Vayamos a Él. Y algo maravilloso del rey Josafat es que Él lo entendió. Algo claro, mis hermanas, mis hermanos, Dios siempre puede hacer un milagro. No importa cuán difícil, cuán terrible sea la situación que usted o yo estemos viviendo, Dios siempre puede hacer un milagro. Jeremías 32:27. Me encanta este pasaje. Jeremías 32:27. Lo tenemos en el video, ¿no? Bueno, vamos a leerlo acá en la palabra. Dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y esta pregunta que hace el Señor que me impacta. Dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Es decir, ¿a Dios le queda grande algo? No, Él es el Dios todopoderoso. Entonces, cuando usted está enfrentando una dificultad como la del rey, y en lugar de apresurarse, de tomar decisiones equivocadas, en lugar de eso, usted va a la presencia de Dios y lleva su necesidad y lleva su problema y nos humillamos delante de Él. Hay una promesa de Dios: para Él nada hay difícil, nada hay imposible. Dios todo lo puede hacer. Miren qué contraste. El rey Asa buscó alianza con naciones extranjeras. El rey Josafat buscó ¿a quién? A Dios, y se humilló delante de Él, mis hermanos. Esto es una gran enseñanza para nuestra vida. Busquemos al Señor, no nos apresuremos, vayamos a su presencia. El Señor siempre está atento a nuestra necesidad. Tenemos que aprender también a esperar el tiempo de Dios. Desafortunadamente, cuando nosotros estamos enfrentando una dificultad, queremos la solución ¿para cuándo? Ya, inmediatamente. Una vez una señora decía: para antier es tarde, yo la quiero ya, ahora mismo, como un comercial que pasaban hace años, de un hombre por ahí que decía: ahora mismo, como un niño pequeño, ahora lo quiero ya, ahora, hoy mismo, ¿no? Y así son los niños generalmente, pero es que esa es nuestra naturaleza humana. Cuando enfrentamos un problema, queremos la respuesta ya, ahorita, inmediatamente. Dios no siempre actúa así, mis hermanas, mis hermanos. Dios tiene un tiempo perfecto para actuar. Nosotros queremos las cosas ya. No, Dios tiene un tiempo para actuar. Tenemos que aprender a esperar en Él, a confiar en Él. Por eso, otro aspecto es que el rey y su pueblo entienden que a pesar de la amenaza de que la situación es terrible, Dios siempre tiene el control de todas las cosas, de todas las circunstancias, por adversas y difíciles que parezcan. El Dios todopoderoso siempre tiene el control. A Él nada se le sale de las manos. Eso es algo lindo. Josafat se puso en pie, dice aquí el versículo 5, en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios siempre tiene el control, mis hermanos, de todas las cosas, de todas las circunstancias, por difíciles que sean. En medio de este mundo de pecado, de maldad, tal vez cual nunca antes, vivimos tiempos muy difíciles, ¿verdad? Tiempos de violencia,
me aterra tanta muerte. Y mucha gente incrédula utiliza eso como argumento para dudar de la existencia de Dios. Hay gente que dice, si Dios existe, entonces ¿por qué permite masacres, violencia, injusticia, muerte, tantas cosas? Pero a pesar de eso, mis hermanos, y aunque a veces nos cueste entenderlo, Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Él es Dios. A mí me encanta, Deuteronomio 4:39 dice que Dios es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Es Dios. Aunque no lo parezca, aunque uno diga, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando esta circunstancia? ¿O por qué tú permites que yo como tu hijo esté enfrentando esa situación? A veces uno se cuestiona, pero Señor, ¿por qué permites eso en mi vida? Pero debemos entender que Dios siempre está en control de todas las cosas. Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y aunque usted, mi hermana, mi hermano, no lo entienda, al final siempre en nosotros se cumple lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces uno dice, no, pero eso ¿qué me va a ayudar a bien? No lo entendemos en primer momento. Recordemos el ejemplo de José, que fue vendido por sus hermanos. ¿Cómo se sentiría José cuando lo lanzan a la cisterna, se lo llevan a Egipto, se lo venden allí a Potifar como un esclavo? Dios lo prospera, le va bien, pero desafortunadamente esta señora se fija en él, intenta seducirlo. Él, por serle fiel a Dios y teniendo claro el propósito de Dios, no acepta. ¿Y dónde terminó? En la cárcel. ¿Cómo se sentiría José? Señor, me venden por esclavo en esta casa por serte fiel, ahora mira dónde estoy, en la cárcel. Y si usted lee hasta ahí la historia, dice, uy, terrible, no, pobrecito José. Si ve, mire, por serle fiel a Dios, mire lo que terminó. Pero si usted sigue leyendo la historia, se da cuenta que por encima de todo eso había un propósito más grande de parte de Dios. Y era el de preservar la vida de su pueblo. Y él mismo le dice a los hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió para bien, para salvar el pueblo. Entonces, en medio de esas circunstancias difíciles, complejas, que tenemos que enfrentar como seres humanos, circunstancias en las que usted dice, Señor, ¿por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué esta dificultad si yo te he sido fiel? Y en medio de todo eso, Dios está en control. Y Dios tiene un propósito más grande. Y al final se cumple la palabra. Esas cosas nos ayudan para bien. Entendamos eso, mi hermana, mi hermano. No importa lo que usted esté sufriendo, usted es un hijo de Dios. Dios tiene un propósito para su vida. La palabra lo dice ahí mismo en Romanos 8, que en Cristo somos más que vencedores. La vida cristiana no es una vida exenta de problemas y dificultades. Si cuando usted conoció a Cristo, alguien le dijo, mi hermana, reciba a Cristo, no tendrá problemas, será una vida de bendición, sin problemas, prosperidad y solo bendición, pues lo engañaron. ¿Por qué? El mismo Señor Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El seguir a Cristo implica dificultades. El seguir a Cristo implica problemas. La vida cristiana no es fácil, pero tenemos promesa de Dios, que a pesar de esa dificultad que usted y yo enfrentemos, en Él somos más que vencedores. Y Dios siempre nos sacará en victoria. Siempre nos sacará en victoria. Dios siempre obra para nuestro bien. El problema es que a veces
no lo logramos entender. Hay momentos en que nosotros no logramos entender por qué enfrentamos una crisis, por qué una dificultad. La gran lección que nos deja el rey Josafat es que a pesar de la amenaza, a pesar de la dificultad, su fe no se debilitó. Él veía que sus enemigos se acercaban con el propósito de destruirlos, pero a pesar de eso, la fe del rey no se debilitó, siguió confiando en Dios. Es algo maravilloso, él siguió confiando en Dios. Y si algo nosotros necesitamos mantener en nuestra fe, cuando usted lee en el libro de Efesios que se habla de la armadura de Dios, en Efesios 6, la fe se le compara con ¿qué? ¿Alguien recuerda? ¿Con qué es comparada la fe en la armadura de Dios? El escudo de la fe. ¿Para qué servía un escudo? ¿Para qué? Defensa, protegernos de los ataques del enemigo. La fe es ese escudo que nos mantiene firmes, que nos mantiene a salvo en medio de los combates de la vida, en medio de las dificultades. La fe nos mantiene y nos permite avanzar. Los soldados romanos tenían su escudo, mi hermana, y avanzaban a pesar de los ataques. Pero si el soldado bajaba su escudo, ¿qué pasaba? Desprotegido. Una flecha, un dardo, una lanza, una espada fácilmente podían destruir su vida. Por eso los soldados entendían que ese escudo nunca podía bajarse. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de la armadura de Dios, habla de que la fe es nuestro escudo. La fe nos permite avanzar. Entonces el rey Josafat, a pesar de la dificultad, mantuvo su fe. Él decía: Señor, no importa lo que estamos viviendo, tú siempre tienes el control y un milagro tú harás. Recuerde siempre eso, mi hermana. No importa la circunstancia, Dios siempre hará un milagro. Tendremos que esperar, porque ya lo hemos mencionado, el tiempo de Dios generalmente no coincide con el nuestro. Queremos las cosas ya, pero Dios tiene un tiempo para cada cosa. Otro aspecto, el rey Josafat era hombre de fe. ¿Por qué? Porque siempre recordó los grandes milagros que Dios había hecho a favor de su pueblo a lo largo de su historia. Josafat era un hombre que tenía memoria, es decir, recordaba lo que Dios había hecho. En el versículo 7 dice: Dios nuestro, hay una alimentación. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Es decir, Josafat recordaba los milagros que Dios había hecho por su pueblo. Y usted y yo, mi hermana, mi hermano, creo que todos podemos dar testimonio de que Dios ha hecho milagros en nuestra vida. Amén. Todos nosotros podemos recordar eso. Dios ha hecho milagros. Cuando usted esté atravesando una dificultad, recuerde siempre lo que Dios ha hecho en su vida. No se olvide de los milagros de Dios. A veces tenemos mala memoria, ¿cierto? Estamos enfrentando el problema y se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El rey Josafat tenía en su corazón lo que Dios había hecho. Él le dice: Señor, no se me olvida
que en el pasado vimos tu poder. No se me olvida los milagros que tú has hecho a favor nuestro. Recordemos siempre eso, mis hermanas, mis hermanos, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y demos testimonio de eso. Yo creo que todos nosotros podemos hablar de que Dios ha hecho milagros. Nunca nos olvidemos de eso. Y el rey Josafat, él tenía presente eso. Él, en el momento de la oración, clama al Señor haciendo memoria de lo que Dios había hecho por ellos, y lo menciona. Nunca nos olvidemos de eso. Muchos de nosotros hemos llegado al Evangelio porque Dios ha hecho un milagro, un milagro. En mi caso personal, y ya este año es significativo para mí porque en este año, hace 50 años, mi madre conoció el Evangelio. Yo tenía 1 año en esa época. Hace 50 años mi madre conoció el Evangelio en una campaña en la concha acústica de la Iglesia Cuadrangular Central. Allí recibió a Cristo y fue por un milagro. Ella necesitaba un milagro de sanidad. Fue allí llena de incredulidad. Fue porque le dijeron vaya, pero Dios hizo un milagro de sanidad en su cuerpo. Pero el más importante, el más grande de todos los milagros, que es ¿qué? La salvación. Recibió a Cristo. Y yo llegué con ella de 1 año allí. Y bueno, por la misericordia de Dios, Dios nos ha permitido estar ya 50 años en los caminos del Señor. Y ahí vamos avanzando. Y siempre recuerdo eso, que todo empezó en el camino del Señor. Empezó porque Él hizo un milagro. Nunca olvide eso, mi hermano, mi hermano. Los milagros que Dios ha hecho en su vida, téngalos presentes, atesóralos en su corazón. Pero Josafat no solo se acordaba de los milagros, también tenía presente las promesas de Dios para su pueblo. Allí en el versículo 11, vamos acá, habitado en ella. El versículo 7 también dice: y la diste esta tierra a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre. Josafat recordó algo, que esa tierra que ellos estaban habitando, Dios se la había prometido. ¿A quién? ¿A quién le prometió esa tierra? A Abraham. A Abraham. Vamos allí a Génesis 17:8. Vamos rápidamente. Génesis 17:8. Génesis 17:8 dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. El Señor le ha prometido a Abraham ¿qué? Esa tierra. Ahora, los enemigos de Israel, de Judá en este caso, venían con el propósito de despojarlos de su tierra. Pero el rey Josafat tenía presente algo: la promesa que Dios le había hecho ¿a quién? Abraham. Entonces dice: Señor, tú le prometiste a Abraham que esta tierra era ¿qué? Nuestra. Mis hermanos, tenemos que tener presente siempre las promesas de Dios a nuestro favor. Usted puede estar enfrentando, como ya le hemos mencionado, una situación terrible, una dificultad en la que no hay humanamente solución, pero Dios ha hecho promesas a nuestra vida. Recordemos siempre eso, las promesas de Dios. No nos olvidemos de ellas, porque Dios es fiel y Dios siempre cumple
sus promesas. Lo que Dios ha prometido, lo que Dios tiene para su vida, para su familia, para sus generaciones, para sus descendientes, Dios siempre lo cumplirá. Y Josafat tenía claro esto. Él le dice: Señor, esta tierra tú se la diste a Abraham, y en la promesa que le hiciste le has dicho que esta tierra es heredad perpetua. Si nos quieren despojar de ella, nos quieren destruir, nos quieren aniquilar, pero tú le hiciste una promesa a Abraham, y el rey y su pueblo se aferraron de la promesa de Dios. Aferrémonos de las promesas de Dios, mis hermanos. Por eso, tan importante que usted y yo estudiemos, leamos la palabra de Dios. Hoy en día, mis hermanos, tenemos un problema. Dios me da el privilegio, y desde hace muchos años tengo, como les decía, 50 de conocer al Señor desde que era un bebé, y tal vez tengo alrededor de unos casi 35 años de estar enseñando. Yo empecé bastante niño. Yo empecé como auxiliar de mi maestra de escuela dominical. Ahorita que veía aquí a los chicos tocando, bueno, yo no fui músico, aunque me gusta cantar también, pero fue en la enseñanza como a los 12 años. Empecé siendo el auxiliar de mi maestra de escuela dominical, y ahí Dios me ha permitido avanzar en este ministerio de la enseñanza, mis hermanos. Y algo que he podido ver es que Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Pero en esta labor de enseñanza he detectado algo, y sobre todo en tiempos recientes, que muchos cristianos no leen, no estudian, no escudriñan la palabra de Dios. Enseño en nuestro seminario cuadrangular, también en otros seminarios de otras denominaciones, y he observado de líderes. No le estoy hablando de recién convertidos, le estoy hablando de líderes en las congregaciones que muy poco leen la palabra de Dios. La leen de vez en cuando, de pronto la leen los domingos cuando vienen al culto. Y es inconcebible que un cristiano no lea la palabra de Dios todos los días, porque es nuestro alimento espiritual. Necesitamos leerla, escudriñarla, llenarnos de ella, porque cuando usted hace eso y está enfrentando una dificultad, esas promesas de la palabra serán su fortaleza, serán su escudo. Usted se mantendrá firme porque usted tiene palabra de Dios en su corazón. Pero si poco conocemos la palabra, si poco la leemos, créame, mi hermana, mi hermano, que estamos en serias dificultades. Hoy en día muchos cristianos tienen muy poco conocimiento de la palabra. Leen la Biblia muy de vez en cuando, y a veces prefieren estar viendo videos de YouTube. No tengo nada en contra de que usted vea videos en YouTube, en Facebook, en redes sociales de predicaciones. No tengo nada en contra. De hecho, mire, estamos aquí. Nuestros hermanos en cualquier lugar del mundo nos están viendo a través de estos medios, de estas plataformas. Pero eso, el ver un video en internet, en una red social, mi hermano, eso jamás reemplazará la necesidad que tenemos de estudiar la palabra de Dios. Está bien que usted vea los videos, pero no descuide el estudio de la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra, leerla, estudiarla, escudriñarla, para apropiarnos de sus promesas, tener nuestra mente llena de la palabra. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Entonces, el rey Josafat
tenía presente las promesas de Dios. Miren qué interesante. Tenía presente lo que Dios había hecho, los milagros del pasado, pero también ¿qué? Las promesas. Tenga esas dos cosas atesoradas en su corazón. Recuerde lo que Dios ha hecho en su vida, mi hermana, mi hermano. Nunca se olvide de eso, pero tenga presente las promesas. Que lo que Dios ha prometido, Dios lo cumplirá. Él es fiel. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumple lo que promete. Tenga eso siempre en su corazón. Llénese de las promesas de la palabra de Dios. Otro aspecto allí en el versículo 12 dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Es decir, el rey, a pesar de su posición, de su riqueza, reconoció su limitación humana y dependió totalmente de Dios. Aprendamos a depender de Él. Aprendamos a depender del Señor. No está mal, lo mencionaba hace un momento, que busquemos la ayuda de otras personas, que busquemos consejo. De hecho, todos necesitamos de la ayuda de las demás personas. Es nuestra realidad humana. Quien diga que no sería ser prepotente, orgulloso. Todos nos necesitamos mutuamente. Dios nos creó de esa manera. Mire cómo funciona la iglesia, la música, la dirección, la alabanza, los dones, los ministerios que Dios ha dado. Nos necesitamos. Pero es fundamental que aprendamos a depender de Dios. Que el Señor quite de nuestro corazón toda autosuficiencia, soberbia. Dependemos de Él. No importa cuán inteligente, sabio, capacitado usted sea, no importa cuántas posesiones económicas tenga, siempre dependemos ¿de quién? De Dios. Aprendamos a depender de Él y a humillarnos. Y entonces viene la respuesta de Dios. Hay una promesa allí de un levita. El levita les dice que la batalla no es de ellos, sino ¿de quién? De Dios. Y ante esa palabra, algo maravilloso fue que el rey y su pueblo creyeron en la palabra, y actuaron en consecuencia con eso. Necesitamos creer en la palabra de Dios, confiar en Él, depender de Él. Que el Señor nos guarde de toda autosuficiencia, de toda soberbia, de todo orgullo. No importa Dios cuánto lo use usted en el área ministerial. No importa Dios cuánto lo prospere en el área laboral, académica, financiera. Siempre dependeremos de Él. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Separados de mí, nada podéis hacer. Dependemos de Él. Algo que necesitamos es eso, depender del Señor, estar siempre agarrados de su mano, en todo momento, en toda circunstancia, en la bendición, en la prosperidad, en nuestros éxitos, en nuestros triunfos, pero también en la dificultad, siempre dependiendo de Dios, dependiendo de Él. Y ya para finalizar, recordemos eso, sus promesas, recordemos lo que Dios ha hecho. Y el mensaje de la gran enseñanza del rey Josafat es que en medio de la dificultad hicieron lo que siempre tenemos que hacer, que es buscar a Dios, buscar su presencia. Mi hermana, mi hermano, yo le invito a estar en pie un momento. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, a colocar también delante de Él nuestras necesidades. Tal vez usted y yo hoy estamos viviendo una situación de dificultad, tenemos una necesidad, y creo que es un buen tiempo, estando aquí congregados como hermanos en Cristo, también nuestros hermanos allí conectados a través del internet, para
colocar delante de Dios nuestras necesidades, colocar nuestras circunstancias, sabiendo que Dios es fiel y que siempre hará un milagro. Acompáñame a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Señor, gracias porque a través de tu palabra entendemos que tú siempre tienes el control de todas las cosas. Entendemos que dependemos de ti y que tú siempre actuarás a nuestro favor. Hoy colocamos delante de ti nuestras necesidades, nuestras circunstancias de vida, Señor. Tú las conoces, tú sabes lo que hay en nuestro corazón, conoces nuestras carencias, amado Dios. Y nosotros hoy nos levantamos como pueblo tuyo, como hermanos en Cristo, para declarar, Señor, una palabra de bendición, palabra de victoria sobre nuestras vidas. Sabemos que tú siempre traes respuesta a nuestra necesidad. Hoy colocamos delante de ti las diversas circunstancias, Señor, quienes están enfermos. Creemos, Señor, como lo dice tu palabra, que por tu llaga fuimos nosotros curados. Y creemos en un milagro de sanidad. Colocamos delante de ti las situaciones económicas, las carencias, las dificultades, amado Señor. Obra poderosamente a nuestro favor. Hoy nos humillamos delante de ti. Colocamos las familias aquí representadas, cada vida, cada persona, también de los que están en el internet a través de la transmisión, Señor. Te pedimos tu obra poderosa a favor de nuestra vida, Señor. Clamamos delante de tu presencia, creyendo, Señor, que tú siempre harás un milagro, como hizo el rey Josafat. Recordamos los grandes milagros que tú has hecho a nuestro favor, pero también nos apropiamos de tus promesas, Señor. Te damos gracias por este tiempo, amado Dios, que esta palabra se haga realidad en nuestra vida, en nuestro corazón, que en cada circunstancia que tengamos que enfrentar, siempre vayamos delante de tu presencia, Señor, que tú seas siempre nuestro refugio, nuestra roca, nuestra esperanza, amado Rey. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Colocamos nuestras vidas delante de ti y oramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro amado Señor y nuestro Salvador. Amén. Gloria.